La historia de Ahmad Suradji comienza no en la oscuridad, sino bajo el sol radiante de Sumatra, en la convicción de un hombre de que los espíritus no descansan, que los muertos hablaban y que, en algún lugar entre lo visible y lo invisible, había un poder que pocos podían comprender. Nacido el 10 de enero de 1949, Suradji creció en la región de Medan, en el norte de Sumatra, rodeado de tradiciones y creencias antiguas donde los chamanes y los curanderos tenían un respeto profundo entre las comunidades rurales. La palabra dukun no era un insulto, era un título que representaba sabiduría, conexión con el mundo espiritual y la promesa de alivio para los males del cuerpo y el corazón. De joven, Suradji no destacó por actos extraordinarios ni por una infancia marcada por trauma público. Era un hombre diligente, con una vida aparentemente común, casado con 3 mujeres que eran entre sí hermanas, rodeado por la intención de construir un hogar estable. Ese hogar, sin embargo, sería un umbral hacia algo que parecía retorcer las creencias espirituales más profundas. La región en la que vivía seguía siendo profundamente tradicional y supersticiosa. Muchas familias creían en la influencia de los espíritus, en los sueños como mensajes del más allá y en los chamanes como intermediarios entre lo humano y lo inexplicable. En ese ambiente, Suradji encontró su nicho como curandero y consejero espiritual. Las mujeres acudían a él con confianza, para pedir sanación, mejorar su belleza, atraer prosperidad o asegurar la fidelidad de sus parejas. Llevaban consigo no solo monedas e ilusiones, sino la esperanza de que él les ofreciera soluciones a sus problemas más íntimos. Fue en 1988 cuando algo cambió. Suradji relató después a las autoridades que en ese año tuvo un sueño que lo marcó profundamente, vio al fantasma de su padre muerto, una figura que no regresaba para consolarlo, sino para darle una orden. Según su propio relato, el espíritu le dijo que para convertirse en un sanador místico, un dukun con poderes incomparables, tenía que beber la saliva de 70 mujeres muertas. La lógica espiritual de aquel mensaje era tan extraña como desestabilizadora. Esa saliva, supuestamente impregnada de vida y energía, sería la llave para acceder a un poder que lo elevaría por encima de cualquier otro curandero de la región. Pero cumplir un encargo de espíritus no era tarea simple. Suradji sabía que encontrar 70 mujeres ya muertas en circunstancias naturales tomaría años, si acaso ocurría alguna vez. La alternativa que concibió para él mismo fue más directa, mucho más macabra. En su mente, el ritual no estaba separado de su vida cotidiana, la suya sería la mano que ejecutara la voluntad del espíritu. Aquellas primero que acudían a él como supuestas buscadoras de guía espiritual no eran elegidas al azar. Muchas eran niñas y mujeres jóvenes que actuaban movidas por la confianza en el poder del curandero, convencidas de que su consejo era legítimo, que podía sanar lo que la medicina no alcanzaba. Algunos eran casos de mujeres que deseaban rejuvenecer, otras buscaban la promesa de riqueza o de amor verdadero. Bajo ese manto de ayuda espiritual, Suradji comenzó a trazar su propio designio. Les pedía a las mujeres que lo acompañaran a su plantación de caña de azúcar, un terreno aparentemente inofensivo a las afueras de su casa. Allí, y solo allí, comenzaba lo que él llamaba un ritual. Les decía que debían permanecer semienterradas en la tierra hasta la cintura, asegurando que ese acto conectaba sus energías con la tierra y los espíritus que lo guiarían. Pero mientras ellas estaban atrapadas en ese hoyo, incapaces de moverse, pasaba algo diferente. Sin avisar, sin violencia previa perceptible, Suradji procedía a estrangularlas con un cable eléctrico, privándolas al mismo tiempo de la vida y de cualquier posibilidad de retorno. Algunos relatos señalan que, con una calma inquietante, él bebía la saliva que escapaba de sus bocas, convencido de que así absorbía la esencia que necesitaba para sus poderes. Este acto, tan siniestro como ritualizado para él, era más que asesinato, era un sacrificio constante, repetido con precisión y una creencia firme en los mensajes que su mente atribuía al padre muerto que lo visitaba en sueños.
A cada nueva víctima que yacía inmóvil en aquel campo de caña, Suadji añadía la posibilidad de acercarse más al poder que anhelaba, construyendo una narrativa de poder y sangre que escapaba a cualquier lógica convencional. Mientras tanto, fuera de ese terreno solitario, en la comunidad que lo conocía como un curandero respetado, pocos sospechaban. Mucha gente valoraba sus consejos, sus supuestas capacidades sobrenaturales y pagaba por ellos como quien paga por una consulta médica en una clínica. La credulidad, el deseo de creer en lo místico y la fe en que alguien podía resolver lo que la medicina y la ciencia no alcanzaban, le dieron cobertura a Suradji mientras su lista de víctimas crecía silenciosamente durante casi una década. Lo que nadie sospechaba era que una combinación de fe ciega, tradición cultural y el aura de sanación que él había cultivado serían el disfraz perfecto para una serie de asesinatos que convertían expectativas en cadáveres, rituales en tragedia. Durante años, los cuerpos fueron desapareciendo sin ruido. En pueblos donde la gente iba y venía, donde la fe en lo espiritual era aceptado, las ausencias se explicaban con resignación: una joven que se marchó, una mujer que huyó con un amante, alguien que decidió empezar de nuevo lejos. Nadie imaginaba que, bajo la tierra húmeda de una plantación de caña, se levantaba un cementerio secreto. Ahmad Suradji no enterraba a sus víctimas aleatoriamente. Las colocaba en línea, ordenadas, todas con la cabeza orientada hacia su casa. No era un gesto casual. Para él, aquello formaba parte del ritual. Los cuerpos debían mirar hacia el lugar desde donde emanaba su poder. Cada entierro reforzaba su convicción de que estaba construyendo algo más grande que él mismo, una fuente invisible de energía espiritual. Con el paso del tiempo, su comportamiento no se volvió más errático, al contrario, se volvió más seguro. Caminaba por la aldea con normalidad, conversaba con vecinos, ofrecía consejos, reía. Volvía a su hogar, compartía la mesa con sus esposas, dormía. La violencia no se escapaba en su vida cotidiana. Estaba conviviendo, enterrada junto con los cuerpos. Las mujeres que acudían a él seguían llegando. Algunas pagaban con dinero. Otras con regalos. Otras solo con confianza. Suradji sabía exactamente qué puntos tocar. Les hablaba de equilibrio, de energías bloqueadas, de ceremonias antiguas que requerían aislamiento y contacto con la tierra. Nunca levantaba sospechas porque no parecía tener prisa. La calma era su mejor máscara. Pero como ocurre en casi todos los casos prolongados, algo se quebró. A mediados de los años 90, varias desapariciones comenzaron a formar un patrón que ya no pudo ser ignorado. Familias empezaron a preguntar. Algunas mujeres habían mencionado el nombre de Suradji antes de desaparecer. Otras habían sido vistas por última vez caminando en su dirección. La primera grieta real llegó cuando un hombre denunció la desaparición de su hija. Insistió. No aceptó explicaciones. Señaló directamente al curandero. La policía, inicialmente escéptica, decidió interrogarlo. Suradji no huyó. No negó. Respondió con tranquilidad. Demasiada serenidad. Cuando las autoridades inspeccionaron el terreno cercano a su casa, lo que encontraron no fue inmediato. La tierra no gritaba. No había señales visibles. Pero al cavar, apareció el primer cuerpo. Luego otro. Y otro más. La excavación se transformó en una revelación lenta y sofocante. En total, 42 cuerpos fueron recuperados. Mujeres y niñas. Algunas llevaban años bajo tierra. Otras, apenas meses. La alineación de los cadáveres, la orientación exacta, la repetición del método, dejaron claro que no se trataba de un arrebato ni de una serie improvisada. Era un sistema. Cuando Suradji fue confrontado con la evidencia, no mostró sorpresa. Confesó. Lo hizo sin titubeos. Explicó los asesinatos como si relatara un proceso sistemático, casi administrativo. Habló del sueño. Del fantasma de su padre. De la saliva.
de la necesidad de cumplir el ritual completo. Para él, los cuerpos no eran víctimas, eran pasos necesarios. Sus esposas también fueron arrestadas. No por haber cometido los asesinatos, sino por haber callado. Según la investigación, eran conscientes de lo que ocurría. Algunas ayudaron a atraer víctimas. Otras guardaron silencio durante años. La estructura familiar había funcionado como una extensión del crimen. El juicio fue rápido. La evidencia era impactante. Las confesiones, explícitas. Suradji fue condenado a muerte. No protestó. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento. Su discurso final no fue de culpa, sino de incomprensión. Afirmaba no haber hecho nada malo, solo haber obedecido una orden del más allá. Fue ejecutado en el año 2008, junto a una de sus esposas. El Estado cerró el caso. Los cuerpos fueron enterrados de nuevo, esta vez con nombres, con registros, con memoria. Pero la historia no terminó ahí. El caso de Ahmad Suradji dejó una pregunta suspendida, incómoda: ¿dónde termina la creencia y dónde comienza la responsabilidad? No era un asesino oculto en callejones urbanos, ni un depredador impulsivo. Era un hombre integrado en su comunidad, protegido por la fe ajena, por el respeto cultural, por la necesidad humana de creer que alguien tiene respuestas. Desde un punto de vista psicológico, Suradji no encaja fácilmente en el molde clásico del asesino impulsivo. Su conducta fue organizada, ritualizada, sostenida durante años sin deterioro visible. No actuaba bajo rabia ni descontrol, sino bajo una lógica interna rígida, posiblemente delirante. La figura del padre muerto como guía sugiere un delirio estructurado, no caótico, reforzado por un entorno donde lo espiritual tenía un valor real. No mataba por placer evidente, mataba por propósito. Y eso lo vuelve más inquietante. Porque mientras otros asesinos buscan dominio, poder o descarga emocional, Suradji buscaba legitimidad. Creía estar construyendo algo. Creía estar ascendiendo. Y quizás lo más perturbador no sea lo que hizo, sino cuánto tiempo pudo hacerlo sin que nadie lo detuviera.